Saludo con gusto a José Gil Olmos, periodista y articulista de la revista Proceso, esta mañana en contacto, pues para dar este análisis de lo que ocurrió ayer. José Gil, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Pues estaba leyendo las cabezas, José Gil, de los principales periódicos a nivel nacional. Obviamente la nota es lo que sale a decir ayer en cadena nacional Guadalupe Tadei, presidenta vocal ejecutiva del INE. ¿Qué opinas de estos datos? Se esperaba entre el 18 y el 20%, fue mucho menor. ¿Me escuchas, José Gil? Sí, te escucho perfecto. Sí. Discúlpame. Sí. Fue mucho menor a lo esperado en la votación ayer, en esta votación histórica del Poder Judicial. Sí, mira, creo que estamos viendo, si nos atenemos a las primeras planas de los periódicos en todo el país, pues algo que ya se preveía de que iba a ser una baja votación, por la complicidad, perdón, por lo complicado que es votar, ¿no? De tantas boletas, con aspirantes, candidatos que ni siquiera conocemos. Y además porque pues lo que mal empieza pues mal acaba, ¿no? Porque todo el proceso de la reforma, la insaculación que se hizo tanto en Cámara de Diputados como en el propio Senado y en la presidencia de la República, todo estuvo muy mal hecho. Al final estuvo muy mal hecho. Entonces vemos ahí el resultado de que pues la gente no iba a votar. Creo que eso es lo que ya se esperaba. La oposición seguramente va a decir eso, ¿no? Que lo va a decir en sentido inverso, de que hubo un abstencionismo de más del 80%. Sí. Y eso precisamente pues va a aparecer, digamos que en el centro de la crítica. Pero yo me iría por otro lado. Mira, hace muchos años, hace unos años, Andrés Manuel López Obrador dijo una frase que luego se tergiversó, que él dijo: al diablo con sus instituciones. Y siguiendo esa estrategia, ese proyecto de gobierno y de nación, que es lo que yo observo y parto de un personaje histórico de Sonora, el general Plutarco Elías Calles, junto con el general también Lázaro Cárdenas del Río, pues ellos después de la revolución construyeron la estructura del gobierno a partir de un partido que se integró por distintas fuerzas revolucionarias. Si lo vemos en nuestro contexto, Andrés Manuel hizo algo muy parecido a estos dos personajes históricos. Él está formando sus propias estructuras de gobierno. Vemos la desaparición de los órganos autónomos, vemos cómo él creó a su imagen y semejanza un movimiento que no es un partido, sino un movimiento a partir del cual está haciendo pues la plataforma, la base política electoral y sobre todo electoral, para sostener y llevar a cabo lo que él pensaba. Si vemos que la gobernabilidad del país se sostiene en una mesa de tres patas, ¿no? Es muy burdo esto, pero un poco nada más para el ejemplo. Sí. La primera pata pues es el poder ejecutivo, que lo tienen desde la elección pasada, y en esta con un voto abrumador. La segunda pata es el poder legislativo, que tienen una mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero también en una muy buena parte de los congresos de los estados, y también tienen, si mal no recuerdo, ya no sé si son 22, 23 o 24 gobernadores en el país. Y la tercera pata, la que les hacía falta, es el poder judicial. Con estas tres patas ya tienen una mesa muy bien equilibrada para sostener un proyecto de gobierno que me parece que va más allá del 2030 y que están pensando que la cuarta transformación sí dure varias décadas en el país. A lo que voy es no solamente ver la parte, digamos, momentánea, la parte pues de la información que está surgiendo a partir de la medianoche
de ayer, la madrugada de hoy y de la mañana, pues de que están diciendo que fue un fracaso, ¿no? Que solamente votaron 13%, que estos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que mirar un poco más allá, que me parece que también es una tarea de los reporteros, de los periodistas, de que estamos viendo la consolidación del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamada Cuarta Transformación. Sí, y bueno, precisamente y hablando del expresidente, ayer hacía una aparición después de 8 meses, esto también pues daba nota y precisamente salía a votar por esta elección, en esta elección al Poder Judicial. Bien lo dijiste, es su reforma. Uh-huh. Él la diseñó, él la propuso, él la sostuvo. Y creo que, sí tiene un poco ahí el tinte de revancha, ¿no? Porque, bueno, pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia le hizo un desdén en aquella celebración del 5 de febrero allá en Querétaro, al no pararse cuando él entró. En fin, me parece que más allá de esa anécdota, Andrés Manuel López Obrador y su equipo, pues yo creo que es él, directamente, tenía ya este proyecto de transformar el Poder Judicial más allá de lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, porque él fue el anterior transformador de la Suprema Corte, del Poder Judicial. Y ahora López Obrador sale allá a votar en Chiapas, evidentemente muy arropado. No hay ninguna protesta, no hay nada a su alrededor, porque pues está debidamente blindado, da la cara, ¿no? Porque es su reforma y dice lo que dice, ¿no? Y es exactamente lo que ya ha sostenido. Primero, pues que se trata de un ejercicio ciudadano, le llaman pueblo. El pueblo decidió, ¿no? El pueblo sabio, como dicen. Y la otra, ¿no? Esta expresión que se pierde un poco también, pero me parece que es muy importante, de que le da un espaldarazo a Claudia Sheinbaum en los momentos en los cuales tanto dentro de Morena hay una serie de personajes que están jalando a su propio beneficio. No hay una unidad. No hay, definitivamente. No hay una unidad. No hay. Y no hay un reconocimiento, al mando de Claudia Sheinbaum al frente de este proyecto que heredó de López Obrador. Entonces, cuando López Obrador dice que es la mejor presidenta del mundo, o sea, la está elevando a un nivel donde pues está mandando el mensaje implícito de que le tienen que reconocer su figura, que es lo que no ha pasado en las últimas fechas. Sí, no, con tantas, la ha tenido difícil la presidenta, lo hemos comentado, José Gil, sí considero que muy difícil desde antes de arrancar y ya cuando toma oficialmente su cargo. Y sí, se especulaba si saldría a votar después de no saber o no conocerse nada de él, del expresidente. Incluso a mí me llama mucho la atención cómo la presidenta sigue refiriéndose como presidente de México a Andrés Manuel, le sigue diciendo presidente, pero sí coincido en la parte en que ayer prácticamente pues la papacha la ropa y reitera y dice, pues con ese voto pues cierra esta parte de lo que él empezó y aparte da el respaldo a la presidenta de México con un mensaje pues muy claro, ¿no? Me parece que es muy clarito lo que está pasando. Mira, voy a ser muy muy burdo otra vez, pero aunque fuera un solo voto, con un solo voto se legitima esta votación. Uh-huh. Fue muy poca, 13%. Mucha gente ni siquiera sabía de qué se trataba bien, ¿no? Creo que incluso aún hoy en día seguimos sin entender pues cómo era esta votación de tantos candidatos que ni siquiera conocíamos, y de pronto nos daban un bonche de boletas y nos daban un acordeón, ¿no? Para poder saber por dónde más o menos dirigir nuestra votación. Pero aún así fue muy poca. Pero también hay una cosa que destacar, que no hubo violencia. Sí, a mí se me hizo pacífico y hacia allá iba. ¿Qué te pareció? Bueno, a reserva de
un robo y incidentes menores, una persona también que muere, pero que es ajena al tema de seguridad, una adulta mayor, pero en general, pues muy calmado. Digo, había casillas también que no tenían ni presencia, ni había gente, pero en general el tema de seguridad no fue tema ayer, pues. Exactamente, no fue un tema. No fue un tema. No hubo violencia. También yo creo que plancharon muy bien el acuerdo con la CENTE, ¿no? Que aquí en la capital de México, pues hay varios miles de maestros que vienen de algunas entidades como Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, donde esta coordinadora, que es la opositora, digamos, al sindicato, sí, pues tiene una presencia importante. Y días antes hicieron ahí pues la labor de negociación, ahí la secretaria de Gobernación hizo esto, los maestros dejaron que transcurriera la votación. Yo no sé si participaron, pero sí fue más evidente que hubo un acuerdo ahí y que lo que se había mencionado de que iba a haber un bloqueo, un boicot, un boicot. Un boicot a la elección por parte de los maestros disidentes, pues tampoco se realizó. Sí, hubo acuerdos, si no, imagine, entonces sí hubiese existido un desastre, quedaron estos acuerdos previos a lo que, horas antes del fin de semana, el viernes, hubo una mesa el miércoles, no aceptaban ahí los acuerdos y luego que sí. En el caso de Sonora seguimos con este paro, que no está asociado a la CENTE como tal, pero sí hay un movimiento de maestros y todavía sigue este paro por acá en Sonora. Pero bueno, ¿cómo cerramos esta lectura de las elecciones de ayer, José Gil? Sí, bueno, cerramos con que es lógico que no participó mucha gente, ya se preveía. De hecho, pues algunos hablaban de menos del 10%, o sea, menos de 2 dígitos. Creo que votó la gente más interesada y también porque hubo movilización de Morena. Esa por una parte. Me parece que sí, el 80 y tantos % de abstención sí es de llamar la atención porque estamos hablando de un proceso electoral. No fue una consulta, es un proceso electoral donde se gastaron millones de pesos y que necesitamos para otras cosas, ¿no? Como las medicinas. Y en tercer lugar, lo que yo les comentaba, ves que Andrés Manuel López Obrador ya consiguió la tercera pata de la mesa de gobernabilidad. Ya consiguió la tercera pata, que es el Poder Judicial, y creo que vamos a ver, salvo que vaya a haber muchas peleas al interior de Morena, pues vamos a ver un proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación mucho más fuerte y sobre todo porque no hay oposición. Ese me parece que es el punto. Sí. La oposición está perdida, la oposición es reaccionaria en el sentido de que reacciona a lo que está ocurriendo, pero no vemos propuestas importantes, fundamentales, esenciales o que tengan una estrategia realmente digna de reconocerse hasta el momento. Entonces me parece que tendríamos que ver esta última parte. Así, yo creo que a eso todavía le falta. Esto no concluye con la elección de ayer, por supuesto que esto sigue, continúa y será interesante también observarlo y analizarlo. José Gil Olmos, muchísimas gracias. A ti muchas gracias y estoy atento a las invitaciones que me Muchísimas hacen. Gracias por sus colaboraciones, por su tiempo y que tenga bonita semana. Bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Gracias.